Hola mi querido Sagitario, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido a tu lectura, bienvenido también a tu canal de Tarot, Gaba Tarot Oficial. Espero que este video te encuentre muy bien, no importa cuándo me estés viendo o cuándo haya llegado este video a tu vida. Recuerda que estas son tiradas generales y que aplicarán para ti de acuerdo a el momento de vida que estás sucediendo, que está pasando, que estás viviendo. Y el tarot es una herramienta sumamente poderosa para indicarte cómo se encuentran dispuestas en tu tablero del juego de la vida las energías. ¿Para qué? Para que tú las uses a tu favor como si fueran fichas y tú seas el estratega que define tu futuro. Recuerda que aquí solamente te decimos cómo se disponen las energías para ti y tú decides qué hacer con ellas. Mientras saco las primeras 6 tiradas de tu lectura, quiero también recordarte y darte las gracias por tus comentarios, por... ¡Ah, caray! Perdón. Te quiero dar las gracias por tus comentarios, por tus likes, por compartir estos videos. Gracias por tus interacciones. Y te invito a que actives todo lo positivo de esta lectura escribiendo en los comentarios de aquí de este video. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Así nos agradeces de alguna manera las bendiciones que te estamos dando. Recuerda que las bendiciones son las palabras que brotan para de la boca de alguien con las mejores intenciones para tu futuro, ¿no? Para tu bien. Yo te deseo que esto se cumpla, que lo mejor se cumpla, nada más, solo lo mejor. Así que vamos a ver. Piensa un momentito en esa situación, ponla en tu mente mientras respiras, en esa situación que te ha estado preocupando recientemente, que te ha estado requiriendo más atención de lo normal, esa situación que te preocupa. Vamos a ver cómo se va a desarrollar en este momento y vamos a tener un consejo del tarot para obtener o llevar la situación a donde tú deseas o necesitas, ¿de acuerdo? En este presente te veo muy bien, te veo contento, te veo muy empoderado, te veo queriéndote mucho, cuidándote mucho, y me representa esta copa, este as de copas, el inicio de un nuevo camino. Algo en el... Perdón, de un nuevo camino, algo que vas a empezar, porque sabes que mereces algo. Mira, aquí veo un viaje en tu pasado, un viaje que hiciste para resolver un tema legal, algo que como que veo la energía de una herencia. Siento que tú viajaste para resolver esa situación. Veo que una mujer te pudo haber estado dejando algo después de que trascendió. Puede ser una abuela, una tía, una persona de tu pasado, una madre. Te dejó algo en su testamento y tú viajaste para resolver ese asunto. Esto está guiado por destino divino para ti. Se trata de cumplir su voluntad. Ella hizo un llamado para ti, para que tú pudieras disfrutar de lo que ella te deja por amor, y en este momento empiezas ese trámite de empezar a reclamar lo que es tuyo. Aquí veo un tema legal que debes tomar. Tú todavía... Mira, algo en esta herencia no está muy claro. Podría haber alguien que te esté buscando pleito o que te quiera quitar lo que es tuyo. Aquí lo veo claramente con esta espada. Esta persona pudo haber dejado algo no muy bien, no muy claro, y alguien está haciendo tu viaje o este camino difícil
porque te quiere quitar lo que te corresponde. Tú estás ahorita dudando mucho de si empiezas un proceso legal para reclamar lo que te dejaron o no, pero lo estás dudando porque no quieres estar en esos temas. O sea, tú estás bien con lo que tienes, tú sientes que no necesitas más dinero, tú podrías dejar esto atrás y no meterte en temas legales con nadie, pero el tarot te dice que debes hacer valer la voluntad de la persona que por amor te dejó una herencia, ¿no? Si tú, mi querido Sagitario, estás viviendo esa situación en este momento, hazlo válido. No, yo sé que no va a resonar absolutamente con todos. Bueno, si todas las personas o el 12, la 12ª parte de la población que corresponde al signo de Capricornio, pues estuviera en esta situación de pelear por una herencia, obviamente, pues resonaría con todos y sería increíble, porque aquí pues te estoy diciendo que eso es tuyo, que vayas por eso, porque te corresponde por derecho divino. Pero yo sé que esto no, o difícilmente va a identificarse con todos, pero espero que a las personas que les llegue este video, pues les haga sentido lo que les estoy leyendo, y que hagan valer la voluntad de la persona que les dejó eso, así sean 2 o 3 pesos, así sea bien poquito dinero. Así ustedes consideren que no vale la pena hacer el esfuerzo, desgastarse emocional y económicamente por obtener esta herencia. Les digo algo, el tarot les está diciendo que vayan por eso, ¿no? No solo porque les corresponde, sino porque es la voluntad y el llamado de esta persona que los amó en vida. Deben hacer valer esa voluntad, ¿sabes? Porque hay alguien que está, sí, peleando por el dinero, pero está pasando por encima de la voluntad de la persona que ustedes aman, y eso es lo que no deben de permitir, ¿de acuerdo, mi querido y adorado Sagi? Ahora vamos a sacar tu tirada del amor, Sagitario. Ay, Sagitario, vamos a clarificarla porque la veo bastante complicada. Ok. Vamos a quitar esta porque se pegó a la anterior, esta era la que quedaba encima. Entonces, mira, Sagi. Esta lectura tuve que sacar 5 cartas porque en verdad salía muy, muy incompleta. Esta carta va a aplicar para los que tienen pareja o no. Si tienes pareja, aplica. Si no tienes pareja y estás soltero, también aplica. Porque veo que en el pasado, pues tuviste una pareja que para ti es una alma gemela o una llama gemela, alguien sumamente importante. Les voy a decir en qué momento sabemos que es llama gemela o alma gemela. Cuando sale este 2 de copas y vemos el amor en una relación bien equitativa, bien ecuánime, sabemos que se trata de una alma o una llama gemela. Y hubo un problema, hubo un tema que pudo haber saboteado la relación. O se acabó o siguió, ¿saben? Ustedes tuvieron un tema de una persona que vino a coquetear a tu pareja o a coquetearte a ti y te trató de robar, te trató de seducir. Mira, está aquí el diablo. El diablo es una carta que habla de muchísimos bajos instintos y habla puntualmente del tema sexual. Entonces esta persona te trató de seducir, trató de robarte o robarse a tu pareja. Y esto les causó dolor. A lo mejor no te estoy diciendo si tu pareja o tú cayeron o no cayeron, pero esto sí les pudo haber traído malos entendidos, les pudo haber traído una ruptura, les pudo haber traído problemas y mucho dolor. Ahora, si esto te pasó en el pasado y por eso perdiste tu pareja y por eso ahora estás soltero, pues te veo en el futuro que vas a seguir sufriendo si no aclaras las cosas con tu pareja. O sea, probablemente ya estás soltero, pero necesitas tener paz, necesitas dejar de sufrir y empezar a empoderarte como la persona valiosa que eres.
aclarar con tu pareja todas esas situaciones que pudieron haberles generado conflicto, les va a dar paz a los dos y por fin vas a dejar de sufrir por el pasado, porque aquí vemos que esta situación los va a estancar un buen rato o te va a estancar a ti, Sagitario, que está soltero. Aclara las cosas y lo mismo es para los que están en pareja. Puede haber alguien ahí metiendo cizaña, queriendo coquetearle a alguno de los dos, queriendo robarse alguna parte de la relación, pero pues ustedes deben empoderarse, deben hablarse, deben buscarse hasta tener paz. ¿Por qué? Porque solo hablando se consigue la paz que vemos en esta emperatriz, la tranquilidad y la certeza de que las cosas quedan claras entre ustedes. De otra manera, la relación se va a estancar y puede caer en una situación de muchísima duda, de mucho conflicto, de dolor y de pena. Mi querido Sagi, habla, comunícate bien con tu pareja, ¿sabes? Aquí la misma carta que nos enseña a esa tercera persona nos muestra cuál es la solución para poder evitar el problema. Comunicación. Las espadas significan comunicar, hablar, mantenerse bien alertas, mantenerse comunicados y decirle a la pareja lo que les preocupa, lo que les molesta y lo que se ha presentado en tu vida. Dile, mira, llegó esta persona, me está queriendo sonsacar, pero yo no te voy a fallar. Y no ocultes nada, porque cuando empiezas a ocultar cosas es cuando los problemas se convierten en engaños. Entonces ten cuidado, mi querido Sagitario. Ahora, en tu lectura del dinero, lo que vemos es que igual pudiste haber estado teniendo conflictos con el dinero, sobre todo con socios, con compañeros del trabajo, con tu banco, con tu institución financiera o con alguien, por ejemplo, de la tanda. Con alguien que maneje tu dinero pudiste haber tenido conflictos. Sin embargo, en este momento te digo que se está resolviendo ese conflicto, que sales victorioso, que lo que tú estabas peleando es justo y que pues la energía se encuentra disponible para que en este momento puedas hacer justicia y puedas equilibrar las energías. Este pleito que tenías con alguien por dinero se va a resolver de la mejor manera. También podría tratarse de una deuda que vienen a pagarte en este momento o en el futuro inmediato. Y lo que te indica ahora esta carta, que es el consejo del tarot, es que aprendas de estas situaciones para que no vuelvas a pasar por ellas, para que no haya pérdidas, para que no expongas tu patrimonio. Aprende todo lo que puedas de este conflicto que viviste y si esta vez se ha resuelto a tu favor, pues mantente equilibrado, no sueltes el dinero tan fácil, no confíes tan fácil en las personas, cuida mucho lo que tienes para que no se vuelvan a presentar estas situaciones. Mi querido Sagitario, dime si algo de lo que te he dicho en esta lectura te resuena, dime si algo tiene que ver con lo que has estado viviendo en estos días, dime si te sirven mis consejos y por favor regresa muy pronto a tu siguiente lectura. Yo te recuerdo que puedes activar lo más poderoso y positivo de esta lectura dejando en los comentarios de este video. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Así que sin más, te dejo muchísimas bendiciones, muchísimo cariño y regreso muy pronto para tu siguiente video. Hasta luego, mi querido Sagi. Un abrazo.